Desde los albores de la televisión, las series animadas han capturado la imaginación de jóvenes y adultos por igual. Nos han transportado a mundos mágicos, nos han presentado a personajes inolvidables y nos han enseñado valiosas lecciones de vida. ¿Qué hace que un final de serie sea bueno o malo? ¿Es la resolución de tramas? ¿El desarrollo de personajes? ¿La satisfacción del espectador? En este top vamos a rememorar aquel último episodio de nuestras series animadas. Así que prepárate para un viaje emotivo y momentos inolvidables. Comencemos. Un show más es una serie animada que consta de 261 episodios distribuidos en 8 temporadas. La serie fue creada por James Garland y se emitió por primera vez en Cartoon Network el 6 de septiembre de 2010 y su último episodio se transmitió el 16 de enero de 2017. La serie sigue las aventuras de dos mejores amigos, Mordecai, un arrendajo azul, y Rigby, un mapache, que trabajan en un parque local. A menudo se meten en situaciones extrañas y surrealistas debido a sus travesuras. Pero como todo lo que comienza, tiene que terminar. Un show más concluyó con una batalla épica en el espacio. En el episodio final, titulado Una épica batalla final más, los personajes se encuentran en una batalla final contra Anti-Papaleta, el hermano gemelo malvado de Papaleta. La batalla tiene lugar en Logilandia, el lugar de nacimiento de Papaleta y Anti-Papaleta. Durante la batalla, los personajes principales, Mordecai y Rigby, junto con sus amigos, planean cambiar la historia y salvar al universo. Papaleta se sacrifica para salvarlos a todos. Aunque este acto heroico resulta en su muerte, Papaleta muere feliz y satisfecho, sabiendo que ha salvado a sus amigos y al universo que ama. Al final de la batalla, logran derrotar a Anti-Papaleta y el parque es devuelto a la Tierra. Después de la batalla, los personajes deciden seguir caminos separados. Mordecai se convierte en un artista, Rigby se casa con Eileen y tienen hijas. Musculoso y Fantasmín siguen trabajando en el parque. Benson tiene una nueva trabajadora llamada Pam con quien sale. Skip sigue siendo el mismo, amigos y compañeros de trabajo de Papaleta. Le rinden homenaje levantando una estatua en su honor. El episodio termina con una escena en el futuro donde se ve a los personajes viendo un video de sus aventuras pasadas. La última línea de la serie es dicha por Papaleta, pero qué gran show. Así entonces el final de la serie mostró a los personajes principales separarse y seguir caminos diferentes. Muchos fans apreciaron el cierre épico de la serie y estuvieron contentos de que la serie concluyera de la manera que lo hizo. Aunque algunos personajes tomaron caminos separados al final, esto no significa que ya no sean amigos o que no se mantengan en contacto. ¡Pero qué gran show! Rugrats, también conocida como Aventuras en Pañales, es una serie animada que consta de 178 episodios distribuidos en 9 temporadas. La serie fue creada por Arlene Klasky, Gabor Czupó y Paul Germain y se emitió por primera vez en Nickelodeon el 11 de agosto de 1991. Su último episodio se transmitió el 1 de agosto de 2004. La serie sigue las aventuras cotidianas de un grupo de bebés, incluyendo a Tommy, Carlitos, Philly y Lily, desde su perspectiva. Los episodios a menudo presentan los bebés en situaciones imaginativas que resultan de su interpretación de los eventos y objetos del mundo adulto. Aventuras en Pañales concluyó su emisión el 1 de agosto de 2004. A pesar de que el último episodio, Gimme Takes the Cake, no fue diseñado como un final de serie, marcó el fin de una era para muchos fans. La serie no fue cancelada debido a un final de trama, sino a una decisión de la cadena. Esto significa que no hubo un cierre narrativo para las aventuras de los personajes, lo que dejó a algunos fans con ganas de más. A pesar de la falta de un final concluyente, Aventuras en Pañales dejó un legado duradero y es recordada con cariño por su representación imaginativa y humorística de las aventuras cotidianas desde la perspectiva de un grupo de bebés. La serie sigue siendo un hito en la animación y continúa siendo querida por nuevas generaciones de espectadores. Hora de Aventura es una serie de televisión animada estadounidense creada por Pendleton Ward para Cartoon Network. La serie sigue las aventuras de un niño llamado Finn y su mejor amigo y hermano adoptivo Jake, un perro con poderes mágicos para cambiar de tamaño y forma a voluntad. La serie se estrenó en Cartoon Network el 5 de abril de 2010 y concluyó su recorrido de 8 años y 10 temporadas el 3 de septiembre de 2018. En total,
La serie consta de 10 temporadas y 283 episodios. La trama de Hora de Aventura se desarrolla en la Tierra post-apocalíptica de O, que fue devastada por un evento cataclísmico conocido como la Guerra de los Hongos, una guerra nuclear que destruyó la civilización hace 1000 años. Finn y Jake viven en O y a lo largo de la serie interactúan con otros personajes principales como la princesa Bubblegum, el Rey Hielo, Marceline la Reina Vampiro, la princesa Espacio Grumoso, BMO y la princesa Flama. En cuanto a la trama final de la serie, en el episodio Come Along with Me, Finn y Jake ayudan a su amiga la princesa Bubblegum a luchar contra Gumball, su vengativa creación. Cuando los antagonistas se dan cuenta de que el conflicto violento es innecesario, se unen para evitar que la deidad malévola Gold destruya la tierra de Oo. En cuanto a su final, está ambientado 1000 años después de los eventos de Hora de Aventura, donde un ser parecido a un gato llamado Ser Mai y su mejor amiga Beth, una descendiente lejana de Jake, encuentran un brazo mecánico oxidado y se embarcan en una búsqueda para encontrar al rey de Oo para aprender sobre sus orígenes. El rey resulta ser un BMO más viejo, quien les relata los eventos que ocurrieron durante la Guerra de las Gomas. Este episodio sirve como un puente entre el final de Hora de Aventura y el inicio de nuevas aventuras en el universo de la serie. Así que los personajes van al lugar donde fue plantado Fern y descubren un árbol gigante. Ser Mai y Beth escalan el árbol y descubren una espada en sus ramas. Esta escena es un guiño a las aventuras de Finn y Jake, sugiriendo que las historias y las aventuras en la Tierra de Oo continuarán con nuevos personajes. Steven Universe es una serie animada que consta de 160 episodios distribuidos en 5 temporadas, y una sexta temporada llamada Steven Universe Future, que sirve como epílogo de la serie original. La serie fue creada por Rebecca Sugar y se emitió por primera vez en Cartoon Network el 21 de mayo de 2013, y su último episodio el 21 de enero de 2019. La serie sigue las aventuras de Steven Universe, un niño que vive con las gemas de cristal, seres intergalácticos con superpoderes que protegen la Tierra. Steven, que es medio humano y medio gema, aprende a ayudar a las gemas y a controlar sus propios poderes. Las gemas en Steven Universe son una especie extraterrestre originaria del planeta madre. Cada individuo es una piedra preciosa que manifiesta su luz para formar un cuerpo físico. Aunque cada gema suele manifestar un tamaño preferido y un color específico basado en su piedra, son capaces de cambiar su forma física, algo así como un holograma pero con masa. Las gemas son increíblemente resistentes y si una gema es dañada, liberará su forma física para después regenerarse. Se caracterizan por tener un gran conocimiento en la tecnología y fuerza sobrehumana, que explotan para poder conquistar otros mundos y así beneficiar a su imperio. El final de la serie original, titulado Change Your Mind, muestra a Steven y las gemas enfrentándose a las autoridades del planeta madre. Durante la batalla, Steven logra convencer a las autoridades de que cambien su forma de pensar y acepten nuevas formas de vida. En cuanto a la miniserie Steven Universe Future, se exploran las secuelas del final de la serie original y cómo los personajes lidian con los cambios en sus vidas. El final de esta miniserie muestra a Steven dejando Ciudad Playa para continuar su viaje y crecer como individuo. Los fans compartieron múltiples emociones en las redes sociales, expresando cuánto extrañarán a Steven Universe y llamaron al final como perfecto. Gravity Falls es una serie animada que consta de 40 episodios distribuidos en 2 temporadas. La serie fue creada por Alex Hirsch y se emitió por primera vez en Disney Channel el 15 de junio de 2012. Su último episodio se transmitió el 15 de febrero de 2016. La serie sigue las aventuras de los hermanos mellizos, Dipe y Mabel Pines, quienes pasan el verano con su tío abuelo Stan en la misteriosa ciudad de Gravity Falls, Oregon. Durante su estancia, descubren que la ciudad está llena de secretos paranormales y criaturas sobrenaturales. El final de la serie, titulado Waymageddon 3, Take Back the Falls, muestra a los personajes enfrentándose a Bill Zipper, el gran villano de la serie. Después de la batalla contra Bill Zipper, los personajes principales, Dipe y Mabel, junto con sus amigos, logran derrotar a Bill y restaurar la normalidad en Gravity Falls. El episodio concluye con una despedida emotiva, ya que Dipe y Mabel deben dejar Gravity Falls y regresar a casa al final del verano. Antes de irse, celebran su cumpleaños número 13 y se despiden de sus amigos. Finalmente, se van en el autobús, dejando Gravity Falls atrás, pero llevándose consigo recuerdos inolvidables de su verano de aventuras. La serie concluyó con un mensaje para los niños sobre la importancia de crecer y la inevitabilidad de este proceso.
Ben 10 es una serie animada que consta de 49 episodios distribuidos en 4 temporadas. La serie fue creada por el grupo Man of Action y se emitió por primera vez en Cartoon Network el 27 de diciembre de 2005. Su último episodio se transmitió el 15 de abril de 2008. Después de la serie original, se lanzaron varias series sucesoras. Ben 10, Alien Force, 2008 a 2010. Esta serie se desarrolla 5 años después de la serie original y sigue a un Ben adolescente, que vuelve a la acción cuando su abuelo Max desaparece. Ben 10, Ultimate Alien, 2010 a 2012. Esta serie continúa la historia de Ben 10, Alien Force. Ben 10, Omniverse, 2012 a 2014. Esta serie presenta a un Ben más maduro que se enfrenta a nuevos desafíos mientras sigue luchando contra las fuerzas del mal. Ben 10, Reinicio, 2016 a 2021. En 2016, Cartoon Network relanzó la franquicia con un reinicio de la serie original. Pero el episodio, Woody and Wood Returns, es el final de la serie original de Ben 10. En este episodio, las vacaciones de verano han terminado y Ben Tennyson debe volver a la escuela. Su abuelo Max le advierte que no puede revelar el secreto del Omnitrix a nadie, ni siquiera a sus propios padres. Durante la clase de educación física, unos androides enviados por Vilgax atacan la escuela. Ben se ve obligado a transformarse en diamante para luchar contra ellos. Después de la escuela, Ben llega a casa y descubre que Vilgax está allí. Vilgax amenaza con matarlo si no le entrega el Omnitrix. A pesar de la amenaza, Ben decide luchar. En el momento en que parece que va a entregar el Omnitrix, se transforma en Cannonbolt y comienza una batalla contra Vilgax. Después de derrotar al alien, Ben vuelve a su vida normal. Al día siguiente en la escuela, descubre que su prima Gwen se ha cambiado a su escuela debido a que su padre consiguió un nuevo trabajo en Beirut. Justo cuando parece que todo ha vuelto a la normalidad, un grupo de alienígenas aparece para atacar. Este giro inesperado al final del episodio puede haber sido decepcionante para algunos espectadores, ya que deja la serie en un cliffhanger, sin una resolución clara o conclusión satisfactoria. Coraje el perro cobarde es una serie animada que consta de 52 episodios distribuidos en 4 temporadas. La serie fue creada por Beyond the World y se emitió por primera vez en Cartoon Network el 19 de noviembre de 1999. Su último episodio se transmitió el 22 de noviembre de 2002. La historia de este pequeño perrito cuenta que fue abandonado por sus padres, quienes fueron enviados al espacio por un veterinario loco. El pequeño perro quedó solo en un callejón hasta que fue encontrado por pura suerte por Muriel. Así entonces, la serie sigue las aventuras de Coraje, un perro increíblemente tímido que se asusta fácilmente y que debe defender a la pareja de ancianos con los que vive de elementos paranormales que amenazan la seguridad y estabilidad de su hogar. Coraje vive con sus ancianos dueños, Muriel y Justo, en las afueras del ficticio pueblo de Nowhere, Kansas, donde a menudo experimentan adversidades causadas por villanos mezquinos, egoístas y sádicos o algún visitante inusual. El final de la serie no es un episodio conclusivo en el sentido tradicional. En lugar de eso, el último episodio está compuesto por 2 segmentos titulados Remembrance of Courage Past y Perfect. En Remembrance of Courage Past, Coraje recuerda cómo fue separado de sus padres cuando era un cachorro. Este segmento muestra a Coraje enfrentándose a traumas pasados. Después de ver un anuncio de perros perdidos, Coraje tiene una serie de flashbacks sobre cómo fue abandonado cuando era un cachorro. Sus padres lo llevaron al veterinario, donde el veterinario malvado los capturó y los envió al espacio. Muriel y Justo llevan a Coraje al mismo veterinario para que lo revisen, sin saber que el veterinario también intenta enviar a Coraje al espacio. Sin embargo, Coraje logra vencer al veterinario malvado y evitar que lo envíe al espacio. El veterinario es enviado al espacio, donde los perros que había enviado previamente, incluyendo los padres de Coraje, proceden a atacarlo ferozmente. En el segundo segmento Perfect, Coraje lucha por ser perfecto bajo la tutela de una estricta maestra. Este segmento muestra a Coraje lidiando con sus miedos. Coraje se siente fuera de lugar debido a todas sus imperfecciones. Sin embargo, una maestra fantasmal aparece para darle clases sobre la perfección en el ático. Después de varios intentos de hacer tareas simples, como caminar, hablar y cepillarse los dientes perfectamente, esta situación lo lleva a tener pesadillas con la perfección. No es perfecto. La maestra fantasma se siente tan abrumada por la incapacidad de Coraje para hacer frente a la situación que se derrite al no poder perfeccionar al perro, siendo derrotada al fin.
Un pez en la bañera le dice a Coraje que no existe tal cosa como ser perfecto, y que incluso con todas sus imperfecciones, Coraje puede hacer cualquier cosa. Coraje aprende que sus diferencias son lo que lo hacen él mismo, y que es perfecto tal como es. Así entonces pues, a pesar de que no hubo más capítulos debido a su cancelación, este capítulo deja una reflexión profunda sobre la aceptación de uno mismo y la inexistencia de la perfección. A través de las luchas de Coraje para alcanzar la perfección, los espectadores son llevados en viajes emocionales que culminan con la realización de que no existe tal cosa como la perfección y que está bien ser uno mismo con todas nuestras imperfecciones. La perfección no existe. Eres hermoso como eres, Coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Si este video te ha fascinado tanto como a nosotros, dale a like y compártelo con tus amigos. Suscribirte al canal y activar las notificaciones es una forma maravillosa de apoyarnos y estar al tanto de futuros contenidos similares.